Vamos con este bello tema que vamos a compartir hoy. La soberbia y el discernimiento de espíritus. Los soberbios no se van a llamar soberbios, se harán los humildes. Para atajarles hay que ver en qué tipo de autoengaño e hipocresía viven. Pero antes de entrar al tema, adelantamos que la mayor necedad del arrogante es que pide que no le juzgue el hombre. Pide que no le juzgue el hombre y prefiere ser juzgado por el Todopoderoso, ignorando, y muchas veces él mismo hasta lo predica, que horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Como así lo desean, no daremos nombres de nadie para no ser nosotros los que juzguen. En las manos del juez Elohim, bendito sea, les dejamos. Entonces ya empezamos con los tipos de soberbios y casos de soberbios. Por ejemplo, el soberbio ateo. Todas sus idioteces te las querrá hacer pasar por ciencia. Sin embargo, huirá ante las evidencias. Huirá a que todo tiene un orden, huirá de las tropelías del comunismo y huirá de comprobar las cosas. En fin, se pasará huyendo de la evidencia. Esa es su ciencia. Hablaremos de un caso de esta gente atea que vive de esta manera, huyendo de la evidencia y queriendo hacer pasar por ciencia cosas que no vienen al caso ni son pruebas de nada, son pruebas nomás de su cobardía, ¿no? Entonces, hay el caso de unos amigos míos, ateos, jóvenes, treintañeros ya, que hacen un corto de cine y se la han pasado toda la vida insultando y vilipendiando a cualquier persona cristiana o gente con algún tipo de valor o moral. Y luego el corto de cine que vienen a hacer para promocionarse es para dejar bien parado y para dejar como justo vengador del asesinato de su hermana a un cura. Cuando en lugar de demostrar una verdad de lo que pasa con el clero, ¿no? Por ejemplo, huyen de afrontar, por ejemplo, el tema de la pederastia, ¿no? Más bien enseñan algo que creen ellos que les va a abrir las puertas del éxito con más facilidad. Por eso el corto de cine que presentan deja al cura bien parado. Cuentan la historia que creen que el público quiere oír. Mediocridad. Porque no parte de ninguna verdad. Entonces todo arte que no parta de una verdad es mediocre. Parecido le ocurría a los profesores que teníamos en el colegio, que aunque viven en la misma ciudad y todo, pues parece que desaparecen cuando crecen, ¿no? Ya no se paran contigo. Si te ven, el más honrado te puede saludar, pero pararse contigo ya no se van a parar nunca. En cuanto creces ya no se paran a hablar contigo. Ahora, de chicos sí, de chicos no decían y no sermoneaban y no aleccionaban a su antojo, pero ya de grandes no, desaparecen. Hay otros casos que te piden cambiar de tema cuando afrontas o quieres afrontar un tema o quieres hacer salir algún tema interesante, ¿no? Y ellos te callan. Por ejemplo, yo conocí a un muchacho que cuando le hablabas de lo que era, por ejemplo, fornicación, según la Biblia, pues te pedía que cambiaras de tema. Claro, era lógico, ¿no? Porque él pues era un fornicario de cuidado. Entonces te pedían cambiar el tema. Y él no se puede decir que fuera una persona así soberbia, sino que es que
no podía oírlo. Entonces, como no podía oírlo, te pedía por misericordia que cambiaras el tema. Eso encierra soberbia, por supuesto, pero no, no es soberbia así a las claras, como hay otros casos. Por ejemplo, ya hay gente cafre, ¿no? Que yo he conocido a gente que a lo mejor en la primera vez que los ves, pues son cafres ya. De inicio ya son cafres. A lo mejor coincides con ellos y te ponen los pies encima de un sillón al lado tuya, ¿no? Son gente ya cafres que no tienen maneras ninguna. Entonces, esta gente, su propia arrogancia y su propia altivez, ya es que son tan idiotas que les cierra la puerta, porque ya de ser soberbio, ya a ser cafre, pues ya entonces ya te cierra la puerta, porque el soberbio mínimo tiene que tener un poco de inteligencia para pasar por humilde, porque si no, en cuanto se tome por cafre y empiece a hacer cosas de cafre, como por ejemplo, pues como digo, el primer día que lo conoces poner los pies encima, pues eso le va a cerrar ya las puertas de toda la vida. Va a estar en oficios mediocres con vidas mediocres, por supuesto. Hubo otro caso que puedo hablar de él, que esta gente arrogante, cualquier cosa le sacan punta, ¿no? Por ejemplo, yo un día en un lugar así, en un encuentro así de jóvenes, pues hace muchos años, tenía como 22, 20, 21, 22 años, pues se me ocurre decirle, porque este muchacho era banquero, y ya pues con ser banquero, pues imagínense, él tendría ya unos 25, 26 años y resulta que era banquero. Y a veces hacía así cosas como extrañas y soberbias y que nosotros pues los jovencitos no captábamos en ese momento. Por ejemplo, presumía de que si se acercaba a una chica o no, y nosotros, bueno, cosas así relacionadas con eso, ¿no? Con acercarse a chicas, con que nosotros no podíamos aspirar a lo que él podía aspirar siendo banquero, ¿no? Relacionado con eso. Y resulta que una vez pues se fija él en la muchacha más fea que había allí en la discoteca. Y, y me dice, y nos dice a todos que, bueno, que le gusta, que quiere conocerle y tal. Y le digo, pues hombre, parece que puede ser asequible. Claro, era la más asequible porque era la más fea. Mm, con la otra la hubiera tenido más difícil y por eso precisamente él fue a acercarse a la más fea porque creyó que era asequible. En el momento que yo se lo dije, pues ya ahí ya me empezó a hostigar, ¿no? Y por cualquier cosa, ¿no? Yo no lo dije ni siquiera con maldad, sino porque vi posible que hiciera su sueño realidad, ¿no? Hay un caso significativo que yo tenía ganas de mencionar, de alguien que podríamos llamar Gagarin, porque por el parecido con Gagarin. Gagarin fue el primer astronauta que orbitó en el espacio, un ruso. Y este Gagarin, tan parecido a Gagarin, pues iba a asaltar los cielos, igual. ¿Eh? Y su mejor manera para asaltar los cielos, tal y como preconizaba antes de meterse, vamos, cuando ya estuvo involucrado en la política, eh, su lema fue eso, ¿no? Que el cielo se toma por asalto, ¿no? Y lo mayor que hizo, o lo mejor que hizo, perdón, para ese salto cualitativo es defecar, por eso su parecido con Gagarin, asaltar los cielos, fue
defecar en el Congreso. Con eso ya tocó techo en la vida, porque ya haciendo de cuerpo allí, supuestamente ya se cagó en todo. Y entonces eso fue asaltar los cielos para él. De ahí ya no ha pasado. Bueno, hay el caso de una presentadora enormemente altiva y bipolar, como todas las presentadoras, y fíjense que era un programa supuestamente de romanticismo, de gente que hacía homenaje a otras personas, ¿no? Y esta periodista, pues, todo el país la odiaba porque era, pues eso, lo que es una presentadora, bipolar, muy cortante con la gente, ¿no? Y era, supuestamente defendía los valores estos feministas, era muy arrogante, ¿no? Y un día fue un actor famoso al programa y le tocó el trasero. Y ella, según dijo luego después, es que no se dio cuenta de cuando lo hizo. Y se pasó toda la vida ahí alegando feministamente, pero a este tipo duro de Hollywood, tipo de estos que creen que ya lo tienen todo por ser actores, pues no le protestó lo más mínimo cuando le tocó el trasero delante de todos. Y decía esta mujer, claro, que no podía nadie enamorarse de ella porque no tenía más que él, y él de amargura. Entonces, pues ella pues hacía la cuenta de que en España no había mujeres, no había hombres para ella, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues buscarse a su cubano, vivir su historia ahí de romanticismo caribeño. Y era por eso, porque, claro, en España no podía enamorar a nadie. Tenía que ser en un país en el que nadie la conociera. Aquí, por el mismo juicio de sus obras, pues la gente la detestaba. Aquí no podía hacer carrera con nadie. También podríamos hablar de profesoras arrogantes a las que se le notan las escayolas que adoran y van de descreídas y científicas. Luego, o sea, en el mero aspecto se les nota que son catoliconas, ¿no? Y vamos, solo les falta vestir con la peineta. Y sin embargo, luego al dar las clases y todo esto, algunas maestras universitarias y todo, o de secundaria o de lo que sea, y luego van de descreídas y científicas, oiga, y se les nota ese trasiego con la escayola y la adoración y la romería, y todo ese entender catolicón. Y sin embargo van de descreídas y científicas, oiga. El ateo no es ateo porque no vea a Elohim. El arrogante no es arrogante porque no vea a Elohim de alguna manera. Por ejemplo, tenemos el caso de Caín. Caín Caín fue ateo aún oyendo al mismo Elohim. Pero ¿por qué era soberbio? ¿Por qué era tan contrario a Elohim conviviendo con Elohim? Pues porque ofrecía lo que no se precisaba. Eso era lo que distinguía su soberbia, que ofrecía aquello que no se precisaba, ni le pedía a nadie. Entonces, eso demostraba su soberbia. Tenemos a un caso paralelo, que sería Don Bergoglio. Pero oiga, ¿no eran ateos de los que hablábamos? Claro, del ateísmo católico de toda la vida. No hay religión sin ateísmo. Y ahora vamos con el soberbio creyente
Yo estuve en la primera iglesia donde yo estuve, que allí fue donde Elohim tocó mi corazón. Tuve una unción muy especial que todos fueron testigos, porque me cogió Elohim de los brazos para arriba, estando sentado, con las manos para arriba, y me hizo descender aceite, que yo lo sentí derramándose por las comisuras de mis barbas durante bastante tiempo. Algún día quizá hablemos sobre ese particular. Pero a lo que voy es que después de ver toda la unción, porque toda la iglesia fue testigo a mis 21 años, 22 años, pues callaron esa unción. Uno le hacía mención, por ejemplo, de la unción que tuvo, del momento que viví y que la gente misma fue testigo, y lo soslayaban o lo querían ignorar completamente. Ahora, en lo que hacían hincapié con esto de la confesión de fe, que te hacen allí un registro, ¿no? Cuando llegas a la iglesia y te preguntan que si tienes este vicio, que si tienes el otro, que si tienes, para tomar información y controlar tu vida. En eso sí pusieron atención. Que yo, por otro lado, no le iba a decir, no he sido tan tonto para así llegar y contar mi vida, ¿no? En una iglesia. No hay que ser tampoco tan tonto. Pero de haberlo hecho, no hubieran callado nada, porque ellos viven de eso, de recopilar información tuya para controlar tu vida. Sin embargo, de esta unción, de la que fueron todos testigos, nunca hablaron, la callaban. Y yo era un muchachito de 21, 22 años, y les parecía una amenaza. Porque al haber sido testigo toda la iglesia de esa unción, me percibieron como una amenaza para que yo pudiera quedarme con la iglesia o algo de eso. Y a mí ni se me ocurría eso, pero vamos, ni por un pensado, como se dice, que no, de ninguna manera, ¿no? Pero, claro, el soberbio nunca está tranquilo. Entonces ve amenaza en todo lo que venga de un humilde. Algún día contaremos ese particular y cómo me enfrenté con aquello, ¿no? Entonces me asignó a un tutor, este hombre testigo de mi unción, pastor de la iglesia esa, para que no le descubriera su trato infame. Su trato infame era que no nos atendía, ni llevábamos ya un tiempo asistiendo a la iglesia, ni antes ni después de la unción se dignaba ni siquiera hablar conmigo y con un amigo que íbamos allí los dos solos a la iglesia. Entonces, luego ya de postre, la primera vez que nos entrevistamos ya a la fuerza, nos dice que para quedarnos allí nos tenían que sangrar las rodillas ahí, de estar siempre en oración, ¿no? Cuando él jamás en la vida habría orado. Pero bueno, y entonces me asignó a un tutor para que no le descubriera ese trato vejatorio de no haber tratado nunca con nosotros, tratar a regañadientes, y ya cuando trataba ponernos como que, tendríamos que pagar un precio de que nos sangraran las rodillas para que se nos aceptara allí, vamos. Entonces pues me puso un tutor para que no le descubriera ese trato suyo, que fue suyo, no fue mío. Eso fue una cosa que hizo él y unas palabras que tuvo él con nosotros. Pero el soberbio no acepta nunca va a aceptar las consecuencias de sus obras. Entonces me llevaron a un tutor para que hiciera de intermediario. Dice, ya no te dirijas más a mí, me dice, ¿no? Y entonces a ese tutor pues se lo llevaban, como era un servil, pues se lo llevaban a las convenciones para que la gente se riera de él. Era un analfabeto, no sabía apenas hablar,
y se lo llevaban a las convenciones como premio a todo ese servilismo que hacía, como por ejemplo asignarse de tutor para mí y tragar lo que no hay en lo escrito, y entonces se reían de él en las convenciones, de su analfabetismo, de su mala síntesis, de lo que fuera, porque no tenía ni idea de lo que hablaba. Y claro, se lo llevaban para reírse de él. Que encima él era gitano y la congregación no era de gitanos, pues se lo llevaban allí de mascota. En fin, ya cuando, luego ya después, un hombre en la puerta de esa iglesia ya me ve que yo no era como los demás jóvenes en el sentido de que mi intensidad en la oración y en buscar de Elohim en la iglesia era mayor a la de cualquier joven. Yo no me tomaba las cosas así a la ligera, yo estaba en lo que estaba. Me gustaba ser intenso buscando a mi Elohim, ¿no? Entonces, me habló y me dijo que sí, que vamos, que tenían proyectos con los jóvenes, que me había visto que yo de verdad buscaba, que no sé qué, y que él me hablaba también de su testimonio en su juventud, de que él también era como yo, de que quería buscar, de que si no sé qué, no sé cuánto. Total, que quería hacer que me conmoviera o que yo pensara que ellos, los que habían llevado antes la iglesia y tal, habían también sido intensos en la búsqueda de Elohim y que tenían todavía ese deseo juvenil de cambiar el mundo por medio de Elohim, que es lo que es la juventud, ¿no? O debería serlo. Pero resulta que yo ya no me podía conmover viendo esas actuaciones, esos testimonios, esos modus operandi, y yo ya no me podía conmover. Entonces yo lo escuché allí, su sermón, y el hombre incluso hubo un momento en que viendo que yo ya no me conmovía, hasta se le saltaron las lágrimas, porque vio la impotencia que era aquel evangelio en sí, ¿no? Que ni ellos sabían en qué creían. Entonces llegó un momento que se le saltaron las lágrimas. Pero yo, de verdad, quise conmoverme hasta verle saltándose las lágrimas y no pude. También viví allí una visita de una iglesia de California, Estados Unidos, y había allí un montón de chicas, ¿no? Y uno, pues claro, pues como todo joven, ¿no? Lo que quiere es una mujer virtuosa, una mujer con valores cristianos, ¿no? Y hacer tu vida, ¿eh? Y entonces pues yo me quedé al terminar el culto, que alguna gente se quedaba allí luego después, pues yo en esa vez me quedé allí esperando que alguien, alguna de esas chicas, me diera conversación. Pues me quedé esperando y me quedé sonriéndoles, pero ninguna me dio conversación. Y yo pues llevaba pocos meses en la iglesia y ninguna me dio conversación. Ellas hablaban en español, por supuesto, eran latinas de Estados Unidos. Y había una, la que llevaba todo aquel tinglado, que era la predicadora que predicó aquella tarde y se dedicaba a nombrar Jesus, Jesus para allá, y Jesus para allá, y Jesus para acá. Y Jesus para allá y Jesus para acá, pero conversación con alguien, dícese, extraño a esas iglesias, a esas asambleas, pues no le daban ni siquiera, ¿no? También hay que ver que esto no es, la soberbia no es una cuestión de tener más o menos preparación, porque igual no teniendo preparación puede ser un soberbio de cuidado, un arrogante de cuidado. Yo sé del caso de alguien que no sabe todavía, ni ya sabrá nunca,
ni leer ni escribir. Y mire que se hicieron cursos y todo, y eso no en la iglesia, y jamás hizo la querencia. Entonces, este hombre del que hablo, él hablaba de oídas, porque él repetía lo que le decía el hermano que ponía en la Biblia, ¿vale? Y aún hablando de oídas, porque no sabía leer ni escribir, quería saber más que nadie. Vamos, y callaba gente que se dedicaba al estudio las 24 horas del día, como quien dice, ¿no? Y es que en ese sistema, pues uno, por ejemplo, también fue testigo de que pues uno iba en comitiva con gente así, jóvenes cristianos, intentaba recoger la cena de donde habíamos cenado allí toda la comitiva, todos los cristianos. Pues digo, bueno, pues para dar testimonio, ¿no? Porque si hablamos aquí de Jesús, de esto, lo otro, de la Biblia, y los camareros que están por allí te ven que recogen la mesa, pues algún testimonio darás. Pues te miraban mal. Te miraban mal y te decían que no, que eso se dejaba así, eso no. No los podías dejar mal parados por recoger la mesa, tenías que hacer lo que ellos hacían, que era poner allí un estercolero de papeles y darle allí más trabajo a los camareros, y lo que es más importante, no dar testimonio de absolutamente nada. Bueno, ser humilde no es hablar flojo. Entre estas personas que miraban mal cuando recogías, por ejemplo, una mesa e intentabas dar testimonio, pues había siempre el típico latino que llegaba a una iglesia y era para llevársela más guapa y para vivir a cuerpo de rey toda la vida, porque ya lo tomaban por humilde. Y lo tomaban por humilde porque hablaba flojo. Y lo tomaban por humilde porque hablaba flojo y transigía con todo, huyendo de toda confrontación. Por eso lo tomaban por humilde. Y luego en el país de esta gente, y ellos mismos son los que más se matan. Porque no saben que ser humilde no es hablar flojo, ni transigir con todo, ni huir de toda confrontación. Porque si no, acumula y al final estalla ya en despiporre de metrallas, señores. El humilde es elegante porque no le cuesta aceptar el daño que le han hecho los seres humanos. El soberbio creyente es un rastrero porque niega el daño que le hace el prójimo, creyendo que esa indolencia le hace mejor, y solo magnifica los supuestos ataques demoníacos que supuestamente supera en la vida. Mientras que el humilde se pasa por el forro los ataques demoníacos, pero como se sabe humano, hace saber el daño que le hacen, primeramente a quien se lo hace. ¿Van entendiendo, verdad, compañeros? Al soberbio se lo encuentra uno y parece que le debe algo nada más conocerle, ya de nacimiento per se. Cuestión genética, señores. Se lo encuentra uno al soberbio y ya parece que le debe algo. Si uno no se aparta de soberbios, se verá viviendo para convencerles que no quiere uno perjudicarles. Intentarás complacerles para que te dejen respirar, pero no lo conseguirás porque ni ellos saben lo que quieren. Supuestamente siempre te probarán, son los más manipuladores, pero no te prueban, te hacen el mal de gratis. Este pastor del que he hablado antes, de que nos dijo que nos sagraran las rodillas de orar y todo eso, lo que he contado antes, decía, después de todo el estrago que nos hizo vivir allí y sobre todo a mí, que fue el que quedó allí, porque el otro ya se fue, me tocó a mí asistir solo, hasta que ya alzó un poco más la mano cuando vio que mi padre también era cristiano de otra congregación. Bueno, me decía, no, es que, claro, es que tienes, aquí la gente tiene que ser ya
varones reprobados. Varones reprobados, oiga. Varones reprobados. Claro, y este hombre seguramente yo creo que tendría la preparación para saber que un reprobado, un réprobo, es aquel que se ha demostrado que es un impío. Pero sin embargo, pedía varones reprobados. ¡Ja! Y no se equivocaba, decía la verdad, decía la verdad. Lo que allí se buscaba eran reprobados. Y él estaba allí precisamente por ser un réprobo. En otro de estos provocaciones o que te quieran probar, ¿no? Pues también hubo el caso de una persona que me hace un chiste, yo ya de mesiánico, yo ya conociendo de la Torá, de Yahshua HaMashiach, y me hace un chiste de una cruz, de que el ladrón de la cruz dijo, desde aquí se ve mi casa, o no sé qué, bueno, un chiste, ¿no? Y entonces yo le digo, no, pero esto no se bromea, esto no, hombre, una cosa es que yo no crea en el nombre de Jesús, pero otra cosa es que tú lo tomes a chiste, porque yo conozco a Yahshua también después de haber visto ese Jesús, ¿no? Esa primera referencia que nos dieron. Y te viene con un chiste. Y digo, no, por aquí no vayas, que eso es vergonzoso lo que haces, tomarte a chiste esas cosas, ¿no? El mismo sacrificio en el madero del Mashiach, que yo lo conocía por Jesús. Como todo. Y entonces, pues, me dijo que era por eso, para probarme, a ver si yo tenía discernimiento. Pero no es por probarte. Es que no quieren que les demuestre aptitudes. Solo quieren confundirte y contarlo. Si eres mejor en algo, no competirán contigo. Y si en algo creen que fallas, intentarán hacerte la risión de todos. También podría hablar, por ejemplo, juego una vez un 1 contra 1 de baloncesto con un chico allí que tenía su fama, su raperismo, su niña bonita allí con las que salía y tal, ¿no? Bueno, pues juego un 1 contra 1 con él y me dio la risa porque el aire hubiera defendido mejor. Vamos, me iba de él como quería, ¿no? Entonces resulta que se me dibuja una pequeña sonrisa en la cara, una medio sonrisa, porque eso vamos, el chico tenía fama y hasta llegó a jugar en el equipo de la ciudad, creo, y todo, y aquello era un festín, lo que me di a cuenta de él, vamos, me iba como quería, vamos, hasta risa me dio. Y cuando vio que me daba la risa, pues no tuvo por más que hacerme la zancadilla y del golpe me hice sangre en las rodillas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacías con esta gente? Te tocaba allí pelearte como un perro en medio de la cancha y encima estando con gente menor, ¿no? A la que tenías también que de alguna manera servir de ejemplo, ¿no? Entonces, pues nada, no había manera de competir de una manera sana con ellos. El soberbio es así, ¿no? La soberbia no depende de clases sociales ni del éxito alcanzado que parezca justificar la soberbia. La soberbia hace el ridículo cuando se justifica y aunque se viste con sedas es una mugrienta. Hubo una vez en que yo voy con mi padre a por paja para un borrico o para un caballito que tenía y entonces vamos a la mansión que tenía una familia de un torero reputado, de un torero reputado en Linares que tiene fama hasta internacional. Y entonces llega allí y no estaba su padre, que era a quien mi padre le cogía la paja, y entonces no le sirve a mi padre la paja y dice, bueno, mi padre, bueno, pues dígale que estaba aquí.
Y entonces le dice él, sí, usted es el gitano, ¿no? Claro, no se le ocurrió preguntarle por su nombre. Lo quiso identificar por el gitano. Entonces, aunque este torerito tuviera dinero y tuviera mujeres, como los toreros de España tienen sus mujeres y tienen su mansión y tienen hasta su plaza de toros para practicar, pero señores, donde no hay no se puede sacar. Donde no hay no se puede sacar. Y entonces pues haces el ridículo. Yo ni me bajé de la furgoneta ni antes ni después de oírle el comentario, ni mucho menos ya después cuando le espeta eso a mi padre, ¿no? Entonces pues uno ve que no tienen nada en la cabeza. Es una triste pena. Así que por mucho que tenga el soberbio siempre será necio. Añado más. Un soberbio no va a dejar de ser un necio aunque le pongan a cargo del mundo. Se ha visto el caso de discursos de los hombres más poderosos del mundo que no saben situarse ni en el tiempo donde viven. Solo con hablar de los avances científicos ya se quedan con los auditorios, se hubieran quedado con el mundo entero. Sin embargo, no saben colocarse donde son, o les viene grande o indigentan por grandeza de los insectos que son. Había el caso también en una canción que se daba en la iglesia de la que he hablado antes, que decía, es muy significativa porque decía, amar y obedecer es nuestro deber, amar y obedecer, ¿no? Y eso se les cantaba a los niños, esa canción hacía que los niños cantaran esa canción de amar y obedecer es nuestro deber. Y con eso, ¿qué hacían? Predisponían a la mediocridad y a que se hagan a la idea esos niños que se le dicen, tu vida va a ser amar y obedecer. Se le va a inculcar la idea de que los niños nunca van a ser escuchados, a menos que sea para pedir un cambio de sexo luego ya cuando ya deserten de la iglesia. El humilde se arrepiente en polvo y ceniza por cada vez que su ira estallando avergonzó al soberbio. Eso le duele en su corazón, que por su ira el soberbio se sintiera avergonzado. Pero el soberbio, en la situación contraria, se relame de gusto. El mejor chiste de los soberbios es que no tienen seguridad alguna en sí mismos. El esclarecido humilde es siempre culpable de ser esclarecido humilde ante ellos y le han de hacer pagar sin que nadie lo perciba. Bajo cuerda. ¿Por qué? Porque es culpable de ser esclarecido humilde. Y ellos no tienen seguridad en sí mismos. La seguridad de los soberbios, de los arrogantes, está en ser gregarios, en ser rebaños, desorientados, pero numerosos, que es lo que cuenta para ellos. Les puedo hablar, por ejemplo, del caso de los mesiánicos. Ya les pregunto que cuándo es Pesa, ni siquiera me dicen, no me hablan. No me hablan y necesitan creer que soy un apóstata, cuando ellos saben que tengo más emuná en Mashiach que todos ellos juntos. Lo saben. También se puede hablar de que hace unos meses me vienen a instalarme internet y claro, y te viene el pack con la televisión. Bueno, pues yo rechazo la televisión, no quiero nada de televisión y cumplo mi sueño de no tener televisión ya de una vez por todas. Bueno, pues no les cabía en la cabeza que yo rechazara el pack de televisión con internet. No les cabía en la cabeza. No había manera de hacérselo entender, que no quiero televisión. Sí, porque esto tal y esta oferta, que no quiero televisión, señores, por favor. Y ya con humo sobre la cabeza empezó a confesar este muchachico que vino a instalar que la televisión ya era un desfase. Y es que necesitan referentes. Pero si es un referente en singular, lo desprecian por miedo a que tome fuerza y que alguien se le una. Se puede contar una historia. Y esta historia, si no está, la voy yo a contar ahora. Resulta
que una chica tuvo un novio delgadito y encorvado, del que ella se avergonzaba por no andar enhiesto y altivo. Una vez robaron en una frutería donde compraban juntos y fue en busca de ella a través de los disparos, el chico delgadito y encorvado. La chica no reparó en aquel detalle hasta que tras romper con él salió con un mamotreto de espalda tiesa como una vela, doble de ancho. Volvieron a atracar en la misma frutería. Estaban juntos, sonaron las balaceras, y la muchacha no volvió a ver al Hércules arrogante separar su cara del suelo durante las 6 horas de atraco e intimidación. Ahí comprendió la joven que la altivez flaquea y el orgullo se da cuando toca, y que más vale chico encorvado con acné que te ame que un Adonis firme como una espiga que en lo difícil se meta bajo la cama. Desde ahí en adelante entendió la chica que es un hombre y quienes lo aparentan. El soberbio, que es una pura llaga supurando, olerá heridas en otros y verá heridas en otros, porque él respira por la herida y es todo él crudeza. Lo que enferma e hiere es él. La alabanza no está en la boca del soberbio, como bien retrata el libro de Eclesiastés. La alabanza no está en la boca del soberbio, solo la zalamería, solo decir lo que la gente quiere oír. Pero no tendrá una palabra amable para el humilde, ni viéndole en las últimas, al humilde. Mientras que para el humilde no hay sufrimiento ni obstáculo en que todos sus semejantes, incluido el arrogante, vivan bien. Que vivan bien no es para el humilde ningún sufrimiento ni obstáculo de todos sus semejantes. Y nunca le escatimará a nadie un cumplido si ve el más mínimo ademán de querer obrar justicia. Esto lo hace el humilde. No escatima a nadie un cumplido si ve el más mínimo ademán de querer obrar justicia. Después de todo, aunque el soberbio se explaye y abuse del humilde todo lo que quiera, y encima tenga la reputación que merece el humilde, sabe y vive el soberbio, el arrogante, sabe y vive que sucumbirá de un momento a otro en todos los sentidos, mientras que el humilde, por más estrechuras y angustias que viva, y siempre en entredicho, notará siempre la mano del Mashiach sobre su cabeza. Ya vamos terminando y hablamos de cuando dice en Bereshit, en el Génesis, que se arrepintió Elohim de haber hecho al hombre. Esto es un verso que ni siquiera los exegetas han podido demostrar lo que es, lo que en verdad significa. ¿Y saben por qué se arrepintió Elohim de haber hecho al hombre? Porque le iban a tomar por quien no era, y no conociéndole vivirían en la amargura tontamente, sin tener por qué. Hubiera bastado solamente con que hubieran querido conocerle como es, lo maravilloso que es nuestro Elohim. Sin embargo, él sabía que le iban a tomar por quien no era, y en esa vivirían en la amargura. Por eso se arrepintió de haber hecho al hombre. Y es que para acabar, al humilde hasta llega a pesarle su día feliz, viendo el incordio y el odio que le hace vivir al soberbio con esa felicidad. Repetimos, al humilde hasta llega a pesarle su día feliz, viendo el incordio y el odio que le hace vivir al soberbio con esa felicidad. Sin embargo, ni vivir en anchura le hará falta al soberbio para olvidarse del humilde. Con un jolgorio o con gente alrededor yendo y viniendo, ya se olvida del humilde. Por eso nunca tendrá la misma categoría.